Hay empresas donde una inteligencia artificial ya está decidiendo a qué cliente llamar primero, qué pedido lanzar y qué problema es más urgente que otro. Y esto lo está haciendo sin pedir permiso. ¿Sabes lo que está pasando o todavía no te has enterado? Pues no te preocupes porque hoy te lo explicamos aquí. Vamos a hablar de los agentes de IA, de inteligencia artificial. Pero antes de meternos en harina, dejarme contaros una cosa importante que puede marcar un antes y un después en tu forma de vender. Si eres comercial o vendedor, pero todo el mundo lo somos, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justo eso. Formación online aplicada, más de 20 formaciones y un nuevo curso cada mes. Además tenemos una comunidad de vendedores que te acompaña con retos mensuales y con webinars directos con casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Efectivamente, si quieres aprender a vender en serio o si eres un director comercial y quieres que tu equipo venda como motos, ya sabéis que os tenéis que apuntar al Club de la Venta, que es el gimnasio de los vendedores. Y esta semana vamos a hablar o estamos hablando porque el cliente prefiere seguir con lo que está haciendo y no con tu propuesta. Pero, claro, aquí le damos la vuelta y te enseñamos a cómo combatir esta objeción. Y ya lo sabéis, os podéis apuntar en el Club de la Venta. Punto es formación, comunidad y acción para comerciales que marcan la diferencia. Recuerda, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, Aitor, la semana pasada hablábamos sobre el sector de defensa, ataque, ¿no? Defensa, y Ujú. vimos cuáles son los principales Tier 1, algunos Tier 2, vimos nombres de posibles clientes que podían ser nuestros, exploramos oportunidades de negocio para empresas españolas, bueno, hablamos de mucha tela. La verdad que un podcast súper interesante si quieres conocer oportunidades claras en el sector de la defensa en España, además, pues ya sabéis lo que tienes que hacer, escuchar el podcast de la semana pasada en tendenciosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting, pero hacedlo después de escuchar este podcast. Lo metéis ahí a la cola y lo escucháis después. Y bueno, pues vamos ya, Iker, si te parece bien, con el tema de esta semana, los agentes Venga. de la IA, que no son los agentes de la CIA, no son esos que van ahí a buscarte ahí cuando eres malo y... No, 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 estamos hablando de agentes de IA sin la C, ¿eh? Y entonces ahora piensa, Iker, si mañana un empleado que no cobra, no duerme y no se queja empieza a tomar decisiones en tu empresa, ¿qué harías? ¿Eh? Y No además cobra, no duerme, no piensa, se queja. pues esto está empezando a pasar, ¿eh? Y lo mejor de todo es que esta persona, bueno, esta persona no, este empleado, que no es persona, no es humano, no tiene despacho, pero tiene acceso a datos. Puede priorizar tareas y, lo más importante, puede actuar. O sea, que teletrabaja encima. ¿Qué morro tiene este ente o empleado, no? Porque Empleado, tampoco empleado, pide permiso, no levanta la mano, solo está, dale que te pego ahí. con el Y látigo. no, no es ciencia ficción, ¿eh? Ni un experimento en una universidad. No, no, esto está pasando ya en empresas reales hoy en día. Y estos son los agentes de inteligencia artificial. Efectivamente, y hoy vamos a hablar de ellos, pero como nos gusta aquí en Tendencieros Industriales, nada de humo, nada de palabras raros, lo vamos a explicar claramente qué es un agente de IA, qué no es un agente de IA, vamos a ver en qué se diferencia de ChatGPT o de un chatbot de los que estamos acostumbrados, ¿vale? Y bajaremos a tierra. Vais a conocer qué procesos ya se están automatizando en industria, en ventas y en operaciones. Casi nada, ¿eh? Y si alguna de estas ideas os gusta, pues también vamos a hablar de cuánto cuesta, cuánto te costaría tener uno y por dónde empezar sin volverte loco. Ahora, también hablaremos de, pues, pegas.
Riesgos reales, seguridad. ¿Quién responde cuando uno de estos empleados la lía? Porque también la pueden liar. Claro. Y hoy lo que vamos a hacer es bajar estos agentes de inteligencia artificial del hype, o sea, al suelo de nuestra oficina o de nuestra fábrica. Pero antes de entrar en harina de todo lo que hemos ido adelantando, a ver, Aitor, vamos a centrar. ¿Qué es exactamente un agente de inteligencia artificial y por qué no ChatGPT es un agente de inteligencia artificial? Vamos a ver las diferencias. Claro, aquí, Iker, nos encontramos que mucha gente habla, oye, inteligencia artificial y ya piensa que todo es lo mismo, ¿vale? Pero no es lo mismo, ¿vale? Bueno, y aparte de ChatGPT y los agentes, hay otros tipos de inteligencia artificial que se dedican a ciertas tareas, ¿vale? Pero hablando de ChatGPT y de un agente de IA, hay que diferenciar porque ChatGPT hace una cosa muy bien, que es cuando tú le preguntas, te responde de una manera perfecta. Pero un agente de IA, de inteligencia artificial, va un paso más allá, porque este no solo te responde, sino que toma decisiones y ejecuta acciones, ¿vale? Entonces, la diferencia principal entre ChatGPT y un agente es que ChatGPT simplemente te da una respuesta, luego tú eres el que decides qué hacer con esa información y qué actuaciones tomar. Y el agente, pues bueno, ya está programado para, con esa pregunta o esa petición que tú le hagas, ya decidir y actuar. Y para poder hacer todo esto que dice Aitor, pues el agente necesita mínimo tres cosas. Luego más, pero mínimo tres. Una es un objetivo claro. ¿Qué quieres que haga esa gente? Este agente secreto de la IA, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que venda más? ¿Quieres que reduzca errores? ¿Quieres que ahorre tiempo? Bueno, ¿qué objetivo claro le has dado, no? También tienes que darle autonomía para que decida los pasos. O sea, este es tu nivel de decisión. Puedes decidir en todo esto. Y además, pues tienes que darle acceso a herramientas reales, ¿no? Herramientas del día a día. Pues si tiene que tomar decisiones en base a la información que tenga con un objetivo claro, pues tendrás que darle las herramientas y la información. Entonces, el correo, el RP, el CRM, los Excels, todo. Bueno, esta semana ha sido famoso, no sé si has escuchado a Aitor, el CloudBot, que la lió pardísima porque le pusieron encima el nombre de Cloud y todo el mundo pensaba que era el bot de Cloud, pero no tenía nada que ver con Cloud. Hubo ahí una mini denuncia, aviso, alarma y le llamaron Molbot. Y es eso, es una gente que pues tenía un objetivo claro, que le das autonomía y creo que ha empezado a liar la parda porque le podías dar permisos de todo y hacía lo que le salía de las narices. Entonces, claro, esa es la diferencia. Pues ChatGPT es un copiloto y un agente es el que lleva el coche. O sea, entonces, si alguien está conduciendo tu coche o tu empresa, pues más vale que sepas quién lo hace, cómo y hasta dónde te va a llevar, ¿no? ¿A dónde vais? Eso es. Pues no había oído lo de CloudBot ni Molbot, ¿eh? Pero siguiendo Pues muy con, interesante. sí, siguiendo con tu comparativa, imaginamos un coche, ¿no? Y el chat GPT sería, oye, que te sales del carril y te da un pitido, y, oye, que te has salido del carril y te pita, pi, pi, pi. O sea, eso lo hemos tenido, lo hemos conocido casi todos. Y el agente sería la conducción autónoma, que tú ni tocas el volante y directamente te vuelve a meter el carril, acelera, frena. Ese sería el agente, un poco por... Pero tú, en el primer caso, tú tomas acción y en el segundo tú no haces nada, se encarga todo el agente. Pero bueno, una vez aclarado esto, vamos a bajar más a tierra, Iker, con casos concretos para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando y podamos reconocer un poco de la vida real en fábrica, de las oficinas, qué tipos de procesos se están automatizando con agentes de IA, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es un proceso o un patrón claro que se repite, ¿vale? Normalmente, aplicaciones donde se utilizan agentes de IA son procesos que suelen ser repetitivos, pero en los cuales hay una toma de decisiones, ¿vale? No me sirve A, B, C y que siempre sea A, B, C, ¿no? Sino que, oye, pasa A, entonces depende de ciertas condiciones, pues puede ser B o puede ser C, ¿vale? Y entonces, para tomar esas decisiones hay que analizar muchos datos, pero que tienen poco valor humano, ¿vale? Y luego, otro punto claro, para decidir si va a ir bien un agente o no es si esos errores que se pueden producir, pues van a ser caros o no. Si se hacen mal, el fallo, ¿cuánto va a costar? ¿Mucho o poco?
Igual mejor es que veamos unos ejemplos, ¿no, Aitor? Para ver cuál es la realidad de hoy en día, ¿no? Con los agentes. Ujú. ¿Qué casos hay, pues, que podamos contar hoy en día, ¿no? Pues si trabajas en un departamento de ventas, por ejemplo, hay agentes muy potentes que están trabajando todo el tema de los leads. Entonces, ¿qué hacen estos agentes? Pues analizan los leads que entran en la empresa, los cruzan con los históricos, pues tienen acceso a esa información, a ese RP, a ese CRM, priorizan las oportunidades en base a pues cuáles creen que van a ser mejores para tu empresa y encima preparan incluso propuestas que están a falta de un botón para mandar. Entonces, el comercial no tiene que entrar en toda esta fase inicial del funnel de los leads, sino que entra cuando ya hay un valor real, entra ya a rematar. O sea, el centro se lo pone la gente y él solo va a ver si meto gol. Entonces, pues ahí está el aporte total de estos agentes. Pues muy interesante, Iker. Sobre todo en marketing y así se están utilizando, pero es que además, si bajamos más a lo terrenal, en la logística, también está habiendo agentes que predicen roturas de stock, que ajustan niveles y que reprograman pedidos, ¿vale? Y todo esto lo hacen en función de la demanda real, ¿vale? Con el conocimiento de los plazos y de los proveedores, ¿vale? Entonces ahí lo metes todo ahí en el saco y él ya sabe, oye, pues me han ampliado el plazo de 24 horas a 72, entonces sé que tengo que comprar. El plazo ha bajado, pues entonces sé que puedo bajar los stocks. Ahora mismo ha habido un pico de demanda. Pues bueno, pues todo esto te lo puede hacer un agente de inteligencia artificial y esto te va a hacer que tengas menos incendios en fábrica y una mejor planificación. En oficina técnica puedes tener las dos. Puedes tener al chat GPT que con los datos y los planos y demás le preguntas, oye, la cota de no sé qué, ¿cuál era? Y te responde. Pero además puedes tener agentes automáticos que en base al plano, a la documentación que entre, pues buscan la documentación de ejemplos que ya se han hecho, comparan con soluciones técnicas y te dan alternativas antes de diseñar el definitivo o de presupuestar incluso. O sea, el ingeniero al final va a poder decir cuál va a ser el diseño, pero el agente este de IA ya le ha dicho, pa, yo empezaría por aquí. Ostras, pues ya te ha adelantado mucho trabajo ¿no? De esa, digamos, trabajo sucio de empezar a buscar, porque normalmente lo que hacemos en la oficina técnica no es empezar de cero, sino basarnos en un proyecto anterior que se parezca lo máximo posible. Sí, yo aquí, Iker, una pérdida de tiempo muy grande que veo en las oficinas técnicas es que muchas veces el cliente te manda unos pliegos de condiciones enormes y te tienes que pasar horas y días enteros analizando los pliegos para luego simplemente hacer la oferta. Que no te digo ya ejecutar el proyecto. Entonces ahí los agentes de inteligencia artificial pueden ayudar un montón. Más ejemplos que tenemos en la fábrica, pues en producción. Ahí tenemos la posibilidad de analizar datos de máquinas en continuo, en tiempo real, para detectar fallos, para detectar anomalías, para lanzar alertas, para anticipar máquinas que se pueden parar cuando ocurre un fallo. Y esto nos ayuda a tener más tiempo de reacción para hacer un mantenimiento preventivo y más prevención ante esas paradas imprevistas. En compras también pueden trabajar, o sea, puedes tener un agente directamente que analice los consumos, los precios y los proveedores incluso, y va proponiendo o va lanzando incluso pedidos o negociaciones en el momento adecuado. Hace no mucho escuché un agente que habían preparado para negociar camiones de logística. Y el agente directamente, oye, tú le llamabas, él le decías que tenías que enviar y él automáticamente lanzaba un montón de llamadas a los distintos proveedores y esos proveedores les daban un precio y el agente comparaba cuál era mejor y decía, oye, este es. Claro, el mismo agente puede llamar a 10 compañías a la vez, porque él llamaba telefónicamente y negociaba. Incluso tú podías negociar con la gente, le decías, ostras, que me parece un poco caro, pues te puedo dar un tanto por ciento de descuento. O sea, y eso lo he escuchado yo porque hice un ejemplo real. Entonces, hay agentes que directamente en compras te pueden estar gestionando seguramente mejor que nosotros. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Iker, De esto Tal cual. hay que decir que yo me voy a tener que poner un agente para compra de viajes también, Sobre todo de avión, Que te van cambiando los billetes, ahora te suben, luego te lo bajan, Bueno, tenemos más ejemplos en la industria también, Por ejemplo, no nos podemos olvidar de la administración y de las finanzas, ¿no? ¿Qué pasa con las facturas, ¿no? Que ya se están clasificando automáticamente, ¿no?
esa detección de incoherencias, ¿no? Eso también que ya tenemos todos, ¿no? Que le sacas una foto a la factura, te lo clasifica y te olvidas y te hace el informe a final de mes. Pues eso también se está haciendo mediante agentes de inteligencia artificial. Y además de estas que hemos comentado, hay muchas más aplicaciones donde se están utilizando ya agentes de inteligencia artificial. Y lo que hemos dicho, eh, lo que tienen en común todos estos agentes es que si hoy alguien pierde horas mirando datos para decidir algo, ahí es donde te va a encajar un agente. Pues sí, Aitor, ¿y cómo puedo empezar a tener un agente de inteligencia artificial? O sea, ¿a quién llamo? O sea, agencia de agentes, dígame, ¿qué necesito? ¿Por dónde arrancamos? Vale, pues aquí lo que conviene romper es una idea peligrosa, ¿vale? Un agente de inteligencia artificial no es una app que te descargas en el teléfono o que te descargas en el ordenador, ¿vale? Hay que tener, lo primero claro es que si queremos tener un agente de inteligencia artificial, esto hay que decidirlo a nivel de organización, ¿vale? Porque no solo hablamos de tecnología, de tener una herramienta que te va a hacer esto, sino que hablamos además de quién decide qué herramienta vamos a utilizar. ¿Quién decide cómo tiene que actuar esa herramienta, ese agente? ¿Quién va a ser el supervisor del agente? Y si hay fallos, si el agente se equivoca y comete un fallo, ¿quién va a asumir el error de este fallo? Y entonces, si una vez que tenemos esto claro, entonces a tu pregunta de cómo puedo tener un agente de inteligencia artificial, pues nos vamos a encontrar dos caminos. Bueno, al final esto es claro, el estándar y el especial, como en casi todos los casos, ¿no? Pues ¿cuál es el estándar, no? Pues las plataformas ya hechas. Puedes optar por una plataforma que ya esté hecha, Ujú. que ya te traen el esqueleto de la gente, el razonamiento integrado, la memoria, la conexión con sistemas, con herramientas, con controles. Entonces, si vas por algo ya hecho, pues es mucho más sencillo, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Está el Copilot Studio, está el agente de Salesforce, están los agentes de Google también. Y bueno, luego hay las plataformas de automatización, pues como Zapier, Make y demás, que también tienen sus propios agentes, ¿no? De gestión de este tipo de soluciones, ¿no? Claro, si optas por una de estas opciones ya estándares, pues ¿qué es lo que buscas realmente, ¿no? Pues buscas velocidad, ¿no? Lo que quieres es tener algo funcionando, pues rápido, pues probablemente en semanas. No hablaremos de días, pero sí hablaremos de semanas, más o menos, ¿no? ¿Qué quieres también? Pues quieres gobernanza, quieres que los permisos, la auditoría, el control de accesos, pues que esté ya todo integrado, ¿no? ¿Y qué más lo que quieres? Pues quieres una integración estándar, pues que ya esté preparado para conectar con tu correo, con tu CRM, con el ERP y con las APIs más comunes que pueda existir, ¿no? Claro, no estás comprando aquí arte de magia, compro algo que se adapta a mí, sino que estás comprando una estructura ya, algo ya preparado, organizado y una seguridad que te da, pues, alguna de estas empresas que crea un esqueleto, pues, robusto. Efectivamente, Iker, la gran ventaja de optar por una solución estándar es que no necesitas un equipo técnico. Tampoco vas a hacer una personalización, pero es que vas a algo confiable, algo seguro, algo que funciona, que tiene menos riesgo inicial. El coste, sabes lo que va a ser, porque no vas a tener sorpresas, esto es así, punto. Y además va a ser si imagínate que este proyecto dices, ostras, pues no es lo que yo pensaba, pues lo apagas y listo, y además sin remordimientos de conciencia, porque no te habrás gastado un dinero, hay un montón de dinero en una consultoría, etcétera, etcétera. Claro, a priori podría parecer, joder, esto es genial, lo pongo en semanas, no es muy caro, es robusto, es seguro, claro, pero tiene sus limitaciones también, ¿eh? Tengamos claro. Al final, el agente que elijamos de este estilo va a pensar como la plataforma. O sea, si ese agente está usando ChatGPT, pues pensará como ChatGPT. Si usa Gemini, pensará como Gemini. Claro, eso ya está decidido, no puedes decidirlo tú, porque eso, pues, es un estándar. Claro, si quieres hacer integraciones muy profundas, muy adaptadas a tu empresa, pues no es posible. Normalmente hay muchas limitaciones. Pero claro, esto es un esqueleto que encaja donde encaja. Si no encaja, pues no es tu solución, tendrás que ir a otra. Y tampoco tiene mucha flexibilidad. No, es que en este caso, pues quiero que me hagas. No, o sea, el esqueleto es este, esta es la estructura y la puedo adaptar un poquito, la puedo amoldar un poquito a ti, pero la estructura es rígida. Entonces, al final es como, pues como comprar una máquina estándar, ¿no? Si estoy comprando una máquina de cortar chorizos,
pues funciona bien mientras corte chorizos. Cuando le digas, oye, ¿me puedes cortar las uñas? Pues seguramente te rebane el dedo, porque está preparada para cortar chorizos. Igual puede cortar Sal- salchichón, sí. Salchichón, sí. Tus dedos también, las uñas no. Eso es. Y normalmente eso es así, claro. Y además, pero bueno, este tipo de soluciones son ideales, pues eso, para esos primeros agentes de la empresa, para esas primeras pruebas, para esos procesos que están muy bien definidos, ¿no? Ya sabes, esto es A, B, C. En el B tengo que tomar una decisión en base a no sé qué, pero está todo claramente definido, no hay demasiada complejidad. Y sobre todo viene bien para esas organizaciones que quieren aprender sin poner toda la carne en el asador a la primera de cambio, con el riesgo que luego eso conlleva de equivocarse. A mí personalmente, para empezar, me gustan las ejecuciones estándar. Compras la máquina estándar, aprendes un poquito, lo empiezas a usar y luego ya si quieres una medida vas, pero a medida está, porque también hace falta. Entonces la opción 2 sería, pues, usar un agente a medida. Aquí ya no estás comprando la herramienta, ¿no? No estás comprando una máquina que corta chorizos, sino que estás comprando una persona que te los corta. Es un trabajador digital adaptado a tu empresa. Claro, ¿quién hace esto? Claro, pues esto lo hacen consultoras especializadas en inteligencia artificial. Lo hacen integradores industriales y lo hacen equipos internos con datos y mucha capacidad técnica. Claro, aquí lo que no estás contratando es algo estándar. Entonces, claro, esta consultora, este integrador, lo que está haciendo realmente es, pues bueno, diseñar el agente a medida tuyo. Entonces, diseña cómo tiene que razonar el agente. Decide qué información le tenemos que dar a ese agente y qué no. También qué información le damos y qué información no le damos, igual de importante. Entonces, a partir de ahí, le enseñamos a la gente qué decisiones puede proponer o ejecutar y cómo las tiene que ejecutar. Y finalmente también, pues bueno, esa interacción con las personas, ¿no? Porque cuando hablamos de un proyecto a medida, no hablamos solo de código, hablamos de cómo se tiene que diseñar el comportamiento de este agente también. Claro, esto supone muchas ventajas. Hacer algo a medida supone muchas ventajas, entre ellas la adaptación total a tus procesos, porque estás cogiendo un Blandibloop que se Mm. adapta exactamente a tus procesos. Puedes bajar todo lo profundo que quieras con sistemas críticos. Voy a bajar al micro detalle. Pues puedes bajar al micro detalle. Claro, con todo esto consigues un impacto mucho mayor dentro de tu empresa y consigues diferenciarte claramente de tus competidores. Ningún competidor va a poder decir, pues me compro la herramienta y me pongo al día con mi competidor. No, porque no se puede comprar la herramienta porque la herramienta es un agente hecho a medida. Esto es un punto muy diferencial, respecto al tema de los agentes estándar, porque aquí, si tú coges un agente estándar y tu competencia también, pues al final no te diferencias, es un me too, ¿no? Ahora, bueno, ahora en las primeras fases te vas a diferenciar porque tu competencia igual no lo tiene, pero luego ya en un año es que también lo va a tener tu competencia. Entonces, claro, esto está muy bien, pero la consultoría media está muy bien, pero claro, también tiene unos riesgos, ¿no? Ese coste inicial que hemos dicho es muy alto y si el proyecto no va para adelante, pues te habrás gastado un montón de dinero para nada, un montón de dinero y de tiempo, porque esto no se hace en unas pocas semanas, esto te puede llevar meses. Además, vas a necesitar buenos datos. Y también otro riesgo que tienes es que aquí vas a depender más si cabe de la consultora. Si está mal pensado, pues al final los errores van a ser mayores también, ¿eh? Y aquí hay que decir que la gente no solo ejecuta, opina, prioriza y recomienda. Y entonces que esto implica que dentro de tu organización tiene que haber una gran madurez para asumir este nuevo rol. Claro, ¿dónde encaja esta solución? Pues esta solución encaja en procesos muy críticos. O sea, si el proceso es súper crítico y tienes que analizarlo en detalle, pues encajaría muy bien esta solución. En entornos industriales complejos, esos nichos específicos que son muy complejos que una herramienta estándar nos adapta, pues aquí encajaría perfectamente. Y yo creo que las empresas que han utilizado pues una herramienta estándar y tienen clarísimo qué automatizar y cómo, pueden dar el salto a esto también. La verdad que está muy bien, Iker. Bueno, ya.
conocemos los dos pasos, digo, los dos pasos no, los dos modelos que podemos seguir a la hora de implementar nuestro agente de inteligencia artificial. Y decimos, venga, Iker, vamos a lanzarnos a hacer el agente de inteligencia artificial aquí para tendencieros industriales, ¿vale? Venga, nos vamos a poner un agente que nos haga aquí, pues lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para integrar el agente dentro de tendencieros, ¿vale? Entonces, aquí hay varios Ujú. pasos. Primero de todo, ya lo hemos dicho, hay que elegir un proceso y tiene que ser claro, ¿vale? Y aquí lo que podríamos decir es que si no puedes explicarlo en una frase o no puedes escribir el proceso en una servilleta, pues mejor descarta ese proceso, ¿vale? Y, bueno, hemos decidido cuál es el proceso, ¿vale? No lo podemos decir porque es secreto, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es definir los límites explícitos, ¿vale? ¿Qué puede hacer este agente? ¿Cuándo tiene que parar? Y si pasa algo que no está contemplado, ¿a quién lo tiene que escalar? ¿Vale? O sea, antes de tomar una... Si sabes que la decisión es dudosa y no lo tienes claro, antes de tomar una mala decisión, pregunta, por decirlo de alguna manera. Estos dos pasos que ha dicho Aitor son súper importantes. No vale la de, no he visto esta herramienta buenísima, a ver dónde la uso en mi empresa. No. Primero eliges el proceso y luego la herramienta. Entonces, paso uno, súper claro, que ha dicho Aitor, elige el proceso. Vale, después de elegir el proceso y definir los límites, pues hay que decidir qué sistemas va a tocar. Cada sistema añadido pues va a multiplicar la complejidad. Entonces hay que definir exactamente cuáles son los que toca. Ni más ni menos. Después de haber hecho todo esto, pues tenemos que arrancar con una supervisión humana. Tiene que haber una persona detrás. Un agente sin supervisión es una imprudencia absoluta. No es que seas muy valiente, no es que lo he puesto en marcha, no. Es que se te va la olla. Ya os he dicho el ejemplo del Molbot, el que hizo el ejemplo, empezó a enviar WhatsApps automáticamente a todos sus colegas, estaban todos flipando en colores. Entonces hay que tener cuidado. O sea, el último, el del botón rojo, tienes que ser tú. Y luego tienes que medir el impacto, hay que medirlo, no vale con, ostras, qué bien trabaja, me da una buena sensación. No, o sea, hay que ver tiempo, qué errores, qué costes, qué mejora. Todo lo demás va a ser humo y aquí de humo no hablamos. Sí. Pues me da la sensación, Iker, que nos está ahorrando tiempo, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo te está ahorrando? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿5 minutos? Porque igual te da la sensación de que te está ahorrando tiempo, pero bueno, lo único que haces es que igual estás más entretenido, ¿no? Pero como hace las tareas, pero realmente no te ahorra tiempo, entonces hay que medirlo. Y aquí el tópico de siempre, ¿no? Que los agentes de IA no van a sustituir personas. No, que va, no van a sustituirlas, ¿eh? Los que te van a sustituir son las personas que utilicen los agentes. Es el tópico, ¿eh? Pero lo que tienes que tener claro, que si tu empresa no está preparada para convivir con agentes de inteligencia artificial, mejor no los tengas. Pero la segunda parte es que ya te puedes poner las pilas para estar preparado a convivir con agentes, porque esto es un tsunami que nos viene, un tsunami que nos viene ya. Yo estoy preocupado porque Aitor está muy interesado en este tema y cualquier día desaparezco del podcast y aquí está también un agente de Aitor haciendo el podcast con él. O sea que Y va a tener que ponerme quería, las y pilas, yo quería. también. Eso, si quería aquí, y la venga. Y a ver quién se da cuenta. Igual hoy soy un chatbot, un agente y nadie se ha dado cuenta, fíjate. Podría Bueno, ¿y ser, cuánto Iker, cuesta, Aitor? podría ser que seas un bot, ¿eh? Un chatbot o un agente y no lo sepas, ¿eh? O lo sabes pero no lo quieres decir porque te programó para que no lo digas. Esto es Puede ser. Matrix. Puede ser. Voy a tomarme la pastilla azul, por si acaso. Bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Tiene Aitor pasta para gastarse en esto? O sea, ¿cuánto le costaría a Aitor sustituirme en este podcast? Pues no Esta, tanto, no os esta, creáis, es- no os esta es, penséis. esta es la pregunta clave que todo el mundo está esperando, ¿eh? ¿Cuánto cuesta, un agente de IA? Cuenta, a ver, cuenta. Bueno, hay que empezar pensando en que no compramos IA, lo que hemos dicho, no compramos un software. Hay que ver qué problema tenemos y hay que pagar por resolver ese problema. Si yo le toco las narices a Aitor, pues Aitor dirá, Iker es un problema para mí, voy a sustituirle. Entonces trato de no tocarle las narices a Aitor. Entonces, si usamos el camino uno, recordamos que eran las plataformas estándar, si usamos software estándar, pues andaremos de 50 a 300 euros más o menos al mes en licencias y uso, y tendremos que pagar entre nada, que hay algunas que hacen, y 3.000 euros pues para la consultoría inicial de configuración y demás. Un poco, digamos, la puesta en marcha. Sí, bueno, esto más o menos viene a ser lo que cuesta una herramienta de software,
as a service media, ¿eh? O sea, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto siempre es más económico que una mala contratación, ¿eh? Ojo. Tal cual. Y creo que si hablamos de agentes a medida, estamos hablando de lo mismo. O sea, para tener un primer agente funcional andaríamos entre los 5.000 y los 15.000 euros, que tampoco es un pastizal. Y si tenemos que integrar algún sistema un poco más especial, pues pasaríamos de los 20.000 a los 40.000 euros. Que también, pues bueno, queda lejos del gasto que supone una mala contratación. Claro, aquí Claro, estaríamos ya hablando de consultoría. sí, sí, sí. Aquí, claro, estás hablando de otras cosas. No estás hablando únicamente del modelo, sino que estás hablando de análisis del proceso, estás hablando del diseño del comportamiento de la gente y estás hablando de integrarlo y de pruebas y ver que realmente funciona. O sea, que estamos hablando ya de un proyecto de consultoría potente. Sí, lo que hemos comentado anteriormente, en el bloque anterior. Y, pero claro, aquí lo que hay que tener en cuenta, Iker, que muchas veces cuando hablamos de un proyecto de este estilo, nos centramos en, no, esto cuesta 15.000 euros, pero no, no cuesta 15.000 euros, sí, cuesta 15.000 euros a la empresa, pero además de los 15.000 euros que le cuesta a la empresa, o los 20 o los 40 o los 100 euros que le cuesta al mes, hay que añadir también que la empresa tiene que invertir en tiempo de personas clave. Porque para decidir, aunque sea la herramienta estándar de 100 euros al mes, se van a tener que juntar varias personas para hacer pruebas, para decidir que es esta la solución que vamos a tomar, para validar que eso funciona correctamente. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta también, que no se tiene en cuenta. También hay que hacer una mínima limpieza de los datos. No vale decir, oye, lo que hemos dicho antes, si le doy las llaves de mi base de datos a la inteligencia artificial, pues igual la estamos liando parda. Luego hablaremos por qué. Entonces hay que hacer esa limpieza de datos, ¿eh? Y además hay que decidir quién manda dentro de todo este proceso. ¿Quién va a validar a la gente? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos dicho antes, si el agente duda, ¿a quién le va a saltar esa duda? Si el agente comete un error, ¿quién va a ser el responsable? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas también claras y todo eso lleva tiempo de personas que no lo estamos contando. Y son muchas horas, ¿eh? O sea, ahí hay mucha pasta. Y este trabajo no va al departamento de IA ni se factura como IA. Pero claro, todo esto va a ser clave para determinar si el proyecto va adelante o no va adelante. Entonces es una parte súper importante dentro del proceso. Claro, vamos a hacer un ejemplo. Un agente, imagínate que ponemos un agente, Aitor, aquí en el podcast que te ahorra, mejor que en el podcast en una empresa, en tu empresa, 30 minutos al día de 5 personas, ¿no? Eso son más de unas 50 horas al mes, más o menos. Si estimamos un coste de empresa de unos 30 euros la hora para la empresa, más o menos, pues puede suponer unos 1.500 euros de ahorro. Ostras, con esto se paga de sobra una solución bastante sencilla, ¿no? O sea, una solución simple se paga de sobra con esa pasta. Y solo son 30 minutitos al día, ¿eh? Claro. Aquí, que lo has dicho tú, claro, ¿no? Primero partes del problema. ¿Cuál es el problema que te soluciona y qué es lo que te va a ahorrar? ¿Eh? No, antes es tiempo de persona, pero es que si ese proceso lo hacen muchas personas, es que cuando empiezas a multiplicar, los números son estratosféricos, ¿no? Y entonces aquí, donde te das cuenta es que la IA no es cara. Lo que es caro es seguir pagando esas ineficiencias sin decir que son ineficiencias, ¿no? Entonces, si hoy te parece que un agente es caro, prueba a no tenerlo. Igual mañana tienes que cerrar la empresa porque no eres competitivo, porque hay otra empresa que sí que está utilizando agentes y tiene la mitad de mano de obra que tú. Tal cual, es que no se mide. Como ya lo estamos gastando hoy en día, pues ese tiempo perdido no se mide. Claro. Y encima al final no podemos dejar de hablar de todo esto, ¿no? De riesgo, seguridad y responsabilidad. Además de todo lo que hemos hablado, claro, un agente de IA puede ser muy útil o muy problemático si se va de las manos, ¿no? Si empieza a alucinar y a hacer locuras, claro. ¿Quién sería el responsable, ¿no? Si la gente la caga. ¿El agente? ¿La consultora que la ha hecho? ¿Qué riesgos reales existen de seguridad o fuga de información? Pues para que nos quede claro, la responsabilidad legal es la empresa es responsable de lo que hace la gente. O sea, no es el agente ni es la empresa que ha hecho la gente, no es la empresa que usa la gente. No puedes demandar a un algoritmo. O sea, lo mismo que hacía en Grok esa gente que decía, Grok, ponle en bikini a esta persona. El que está haciendo la ilegalidad es la persona, no es Grok el que está haciendo eso. Entonces estás incumpliendo la ley tú como persona o como empresa si lo usas.
Eso yo creo que más claro agua, Iker, ¿eh? La persona que supervisa y valida las decisiones de la gente es quien responde en la práctica, ¿eh? Lo que has dicho, la inteligencia artificial es una herramienta como si estás utilizando el Excel. Si tú al Excel le dices que multiplique en vez de que sume, pues te dará una respuesta que no es. ¿Eh? Entonces, si el cálculo falla y nadie lo revisa, el error al final es humano por falta de supervisión. ¿Eh? Y lo que has dicho, el proveedor lo que hace es te da una herramienta, pero no decide por ti. El software te proporciona el motor, pero tú eres el que va al volante y las decisiones finales son siempre tuyas. Aquí Elon Musk no tiene ninguna culpa. O sea, él te da Grok, te da la herramienta, pero no le puedes echar no, la culpa es de Elon Musk. No, eres tú. Él ha untado la herramienta. O sea, él ha untado la pólvora. Si pones tú una bomba, pues la culpa es tuya. Claro, si Porque la gente tienes, no tiene ni currículum ni seguro. O sea, si se claro, equivoca, eres tú el que lo ha contratado. claro, si tú tienes un cuchillo, Iker, ¿qué? Lo puedes utilizar para cortar carne, para cortar el pan, para cortar droga o para matar a alguien. Es que, claro, tú decides qué haces con el cuchillo. Tal cual. Es un Bueno, ejemplo bastante real y fácil, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos los cuchillos o qué? No, no, las herramientas están bien, porque si las usas bien, son muy buenas. La pólvora y los cuchillos son buenísimos y la inteligencia artificial también. Si la usas mal, lo mismo que todo lo demás. Entonces, hay unos riesgos reales, ¿eh? Aunque lo usemos bien, tenemos unos riesgos. Podemos tener una buena fe en usar las herramientas bien, pero claro, hay que tener cuidado con el acceso a datos. Porque si le damos a una gente un acceso excesivo de datos y no limitas lo que puede ver, la gente puede empezar a tocar y ver información sensible y puede llegar a las personas, a cualquiera. O sea, hace poco eh, escuché de un juguete infantil de inteligencia artificial con el cual eran chavales, los niños podían hablar con ese juguete infantil y era tan fácil de hackear como tener una cuenta de Gmail. Si tenías una cuenta de Gmail eras capaz de hacer a todas las informaciones y comunicaciones de las personas. Telita, Hay que telita tener amarilla. cuidado. Sí. Otro de los riesgos que tienen los agentes es el tema de auditar las decisiones. ¿Por qué ha ejecutado esa acción? ¿Cómo ha llegado a ejecutar esa acción? Si no sabemos eso, si nadie lo revisa, claro, puede que se estén generando errores silenciosos y al final que no sepamos de dónde vienen todos esos fallos y todos esos errores. Y aunque no le demos el acceso a datos excesivos ni sensibles, puede haber fugas de información, incluso de esa información que no es sensible. O sea, todo lo que, vamos, pueda estar metido en el sistema si no está protegido o una API está mal configurada, pues puede estar accesible a cualquiera y puede haber fugas. Claro, usar modelos públicos sin capas de privacidad puede hacer que tus secretos comerciales entren en entrenamiento de modelos globales, lo cual tampoco nos interesa. Entonces, todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Aquí esto es como si le das las llaves de tu casa al becario, ¿eh? Que te la puede liar parda también, ¿eh? Igual se monta una fiesta con sus amigos en tu casa y aquí no pasa nada. Hay que tener claro que la empresa siempre paga las consecuencias si algo no va bien. Tal cual. Bueno, hoy hemos visto que es un agente de IA y por qué no es un chatbot. Hemos hablado de procesos que ya se están utilizando, costes reales y cómo podrías empezar con un agente hoy. Pero también hemos tocado los riesgos, responsabilidad y seguridad. La pregunta, Iker, para hoy, para ir despidiéndonos, es ¿qué proceso de tu empresa podrías automatizar con un agente hoy mismo? Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayáis aprendido algo, al menos os hayamos entretenido. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.